Hola, hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Un gusto en saludarlos. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 de este seminario de didáctica e innovación educativa. Eh, en esta ocasión vamos a estar trabajando precisamente de una manera un poquito más detallada las distintas propuestas que se hacen en los últimos años con respecto a la forma de enseñar o los procesos o métodos que te podemos utilizar nosotros para trabajar con nuestros alumnos en el marco ya de lo que es el mundo global, ya en el marco de lo que son las nuevas tendencias en educación. Bueno, a nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión número 2. Voy a compartirles pantalla. Ujú. Entonces, permítanme un segundito. Ahí está. Muy bien, vamos a continuar con este seminario de didáctica e innovación educativa. Ujú. Y mi nombre nuevamente, David Enríquez Reyes. En esta sesión número 2 exploraremos los enfoques más importantes que están redefiniendo el panorama educativo actual y futuro. Nos centraremos en cómo la tecnología, las nuevas pedagogías y una mayor conciencia sobre el bienestar impactan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, preparándonos como maestros para los desafíos del siglo XXI y concretamente del 2025. Ujú. Entonces, en esta sesión vamos a ir explicando de una manera más detallada cuáles son los nuevos requerimientos, cuáles son las nuevas propuestas que se dan en educación, ¿sí? Y que pues a lo mejor algunas de ellas se adapten a nuestro contexto y otras no. A lo mejor algunas de estas propuestas pues sí podamos aplicar en nuestros escenarios y otras pues por la realidad, por el contexto donde estamos no se puedan llevar a cabo o podemos hacer adaptaciones de ellas. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del panorama actual que tenemos con respecto a la innovación educativa. Recuerden que innovar, ¿sí? Innovar no tiene que ver precisamente con cambiar radicalmente algo. La innovación va de la mano de la mejora. Sobre algo que ya se tiene, podemos ir mejorándolo para darle un uso más eficiente o para tener resultados más efectivos, ¿sí? La innovación no implica el cambiar radicalmente una situación, más bien implica generar cambios en algo que ya se tiene y que podemos, que dichos cambios, perdón, nos lleven a una mejora en el resultado final o en el proceso también. Bien, dice aquí, en la actualidad existen varios enfoques que impulsan la innovación educativa, efectivamente. Estos cambios están intrínsecamente ligados a la disrupción generada por la pandemia. Recuerden que la pandemia marcó un antes y un después en la educación. Algunas instituciones educativas continúan o mantienen formas de enseñanza en línea que antes no utilizaban o formas de enseñanza híbridas que antes tampoco se utilizaban o se tenían sobreestimadas. Ahora, en la actualidad, muchas instituciones educativas, principalmente universidades, han apostado por formas de enseñanza remotas, por formas de enseñanza en línea, por formas de enseñanza híbridas, donde los estudiantes tienen infinidad de posibilidades y de recursos, tanto materiales o físicos como digitales, para seguir aprendiendo. Ujú. Entonces, la pandemia fue un antes y un después en la forma de enseñar o implicó un antes y un después. ¿Sí? Esto también va de la mano con la evolución imparable de la tecnología y una creciente preocupación por el bienestar integral de los estudiantes y de los educadores.
En ese sentido, fíjense bien, está muy enmarcado o tiene mucho que ver, maestros, con lo que actualmente se busca en cuanto a al desarrollo de las personas, el desarrollo de las naciones, la socialización, el respeto a las diferencias culturales, la visión multicultural. Todos estos elementos están enmarcados en los ODS, que vamos a ver más adelante, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que plantea la Organización de las Naciones Unidas y que busca como una meta cumplirse para el 2030. Bueno, ¿cuáles son, sí, estos nuevos enfoques en educación? Y los voy a ir explicando de una manera pausada, cada uno de ellos para que los entiendan súper bien. El primer enfoque habla de una personalización del aprendizaje. ¿A qué se refiere con este? Que el aprendizaje parte de las necesidades individuales de los estudiantes mediante rutas adaptativas y recursos a medida. Es decir, que los planes y programas de estudio, en este caso, si hablamos de educación superior, vamos a enfocarnos al ámbito superior, pero también se puede aplicar en otros niveles educativos. Este, toda la currícula o una parte de la currícula puede ser diseñada a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Sí? En algunas universidades se ofrece una gama de especializaciones, seminarios, cursos, diplomados, donde los alumnos van diseñando su proceso de aprendizaje. Una parte del currículum, ¿sí? Está enfocada a lo que ellos desean aprender y la pueden elegir y seleccionar ellos mismos. Es decir, es un aprendizaje a la medida, ¿correcto? ¿Qué sucede en otros niveles educativos, inferiores? En otros niveles educativos sucede que las escuelas ofrecen opciones extracurriculares donde los estudiantes pueden escoger talleres, donde pueden escoger algunas actividades que completen su formación integral y que estén enfocadas o diseñadas a partir de los intereses que tienen ellos mismos como estudiantes. A lo mejor la participación en una actividad deportiva, a lo mejor incluso actividades de yoga, por ejemplo, actividades incluso de administración, de educación financiera, ¿sí? Todo esto, lógicamente, está en función de los intereses y necesidades de los estudiantes. La personalización del aprendizaje también es una tendencia actual en educación. Algunas escuelas lo que hacen es generar opciones, ¿sí? O materias optativas donde los estudiantes pueden seleccionar o definir una parte de su currículum a partir de sus intereses personales y de sus potencialidades personales, ¿vale? Entonces pueden ellos escoger desde jugar, desde practicar un deporte, desde participar en una sesión de yoga, desde estar en alguna cuestión relacionada con, e incluso hasta con el arte, actividades artísticas, algún taller de lectura, ¿vale? Algún taller de fotografía y cinematografía, ¿ok? Otra tendencia número dos, el aprendizaje basado en proyectos. En la sesión uno estuvimos trabajando, mencioné yo algunas metodologías activas o las metodologías sociocríticas. Una de las metodologías que más impacta en la actualidad es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? De hecho, se pretende que los estudiantes, mediante el trabajo por proyectos, desarrollen otras habilidades que son necesarias para su proceso formativo, como son el poder trabajar en equipos, como son el saber buscar información, como son el poder identificar una problemática, el poder abordarla, focalizarla y llevar a cabo búsqueda de información para resolverla o atenderla, ¿sí? Y eso implica el desarrollo de múltiples habilidades, ya lo mencioné yo,
como son habilidades comunicativas, habilidades de escritura, habilidades que tienen que ver con el manejo de información, habilidades que tienen que ver con el diseño y presentación de información, interpretación de información, incluso el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, de entre todas las metodologías activas, la que es más popular en las escuelas y la que es más utilizada, pues es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Y cuando veamos en la sesión número 3, pues existen múltiples metodologías activas y el ABP lleva una serie de pasos o fases que es necesario seguir para obtener los resultados óptimos o adecuados. El tercer enfoque tiene que ver con el bienestar y la salud mental. ¿Sí? Las escuelas hoy por hoy están muy preocupadas y ocupadas en lo que es la integración de programas de apoyo emocional para fomentar un ambiente de aprendizaje saludable. De hecho, se invierte mucho, principalmente en el sector privado, en generar relaciones de aprendizaje sanas en la escuela, ambientes de aprendizaje libres de violencia, ambientes de aprendizaje donde los estudiantes aprenden a ser tolerantes, aprenden a ser inclusivos, aprenden a ser empáticos y se desarrollan una visión multicultural. Esa visión multicultural implica respetar, entender, comprender formas de ser, de actuar y de pensar diferentes a las de uno. ¿Sale? Entonces, ese bienestar y salud mental también es uno de los elementos que actualmente se están dando como parte de la innovación educativa. También otro de los elementos importantes es la tecnología disruptiva. Es el uso de herramientas como la inteligencia artificial y la realidad virtual para transformar la experiencia educativa. Ahorita lo voy a ver más a detalle. La tecnología disruptiva implica el uso precisamente de inteligencia artificial para poder generar nuevos aprendizajes, para identificar sesgos incluso en el aprendizaje. La inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar tanto al estudiante como al profesor a generar experiencias de aprendizaje bastante interesantes. No es conveniente estigmatizar la inteligencia artificial y decir, no es correcto que se use inteligencia artificial en las escuelas, ya está presente, ya se está dando, sino más bien trabajar con los estudiantes para poder determinar de qué manera la inteligencia artificial puede fortalecer nuestros aprendizajes, de qué manera la inteligencia artificial puede ayudarnos, sí, a atender o a resolver situaciones que tenemos en cierto momento, pero poderla utilizar también de una manera responsable, de una manera honesta, franca, y poder determinar, esto se realizó con inteligencia artificial y esto es lo que yo aporto y esto es lo que yo doy, ¿sí? Otro elemento importante es la realidad virtual. Otro elemento de innovación educativa es la realidad virtual. Y la realidad virtual tiene que ver con la generación de escenarios o de espacios de aprendizaje que no son reales, que son virtuales y que implica precisamente pues la generación de lugares como por ejemplo campus virtuales donde los estudiantes o incluso la visita de museos y demás, donde los estudiantes pueden recibir, interactuar con otras personas de otras partes del mundo en otros idiomas, ¿sí? Pero además aprender de ellos pueden integrarse con otras personas reales, bueno, virtuales, pero que existen en la realidad mediante y son virtuales a través de avatars y que pueden estar en un mismo campus virtual, ¿sale? Un campus de una universidad. Un ejemplo, pues el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey tiene sus campus virtuales. Y entonces una persona entra a un campus virtual y puede realizar infinidad de actividades como si estuviera en una universidad totalmente física. Bueno, continuando con estas propuestas, y haciendo un poquito más esta cuestión, ya habíamos mencionado, la inteligencia artificial o IA
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Permite poder generar en los estudiantes experiencias de aprendizaje mucho más completas. De hecho, se pueden conocer otras visiones o perspectivas de la realidad. Podemos desarrollar el pensamiento crítico sobre sobre lo que nos presenta la IA o la inteligencia artificial, o podemos incluso partir de lo que nos presenta la inteligencia artificial para mejorar lo que ella ofrece. Ahora bien, la inteligencia artificial también la podemos utilizar en procesos de evaluación de los estudiantes y para llevar a cabo retroalimentación grupal o individualizada en cada uno de ellos. La idea está precisamente en explorar, en conocer todas las posibilidades que nos da la IA sin estigmatizar. Otro elemento más, otra tendencia más que tiene que ver también con el uso de las tecnologías es el desarrollo de videoconferencias, que no es otra cosa que la creación de contenidos multimedia, asesorías de manera remota, usando herramientas digitales como FaceTime, por ejemplo. Nosotros podemos tener o otras plataformas como Zoom, por ejemplo, como Teams, por ejemplo, para poder llevar a cabo experiencias de enseñanza-aprendizaje con otros estudiantes. Podemos utilizar esas plataformas, esas herramientas para que los estudiantes tengan una experiencia más completa independientemente que están trabajando a distancia o que están trabajando en línea. Podemos resolver dudas, dar asesoría, dar acompañamiento, impartir clases como lo estoy haciendo ahorita. Yo lo estoy haciendo de una manera asincrónica, porque no los tengo presentes y ustedes van a revisar lo que yo explico, con lo cual van a poder tener elementos para poder realizar las actividades que se solicitan. Pero ahí les va. Ustedes también en otro contexto, en otra modalidad, una modalidad híbrida, por ejemplo, podrían tener un momento de clases presenciales y un momento de clases virtuales sincrónicas, donde no nos vemos en un espacio físico, pero sí nos vemos de manera virtual con el uso de una plataforma digital o de una herramienta digital. Bueno, y por ejemplo, la realidad virtual y aumentada que ya mencionamos también, donde podemos visitar, tener experiencias con espacios, con lugares, con museos, como si estuviéramos ahí mismo, ¿sale? Entonces, esa realidad virtual o aumentada permite tener experiencias de aprendizaje en los estudiantes, donde nosotros podemos conocer, visitar, observar distintos lugares, distintos espacios, distintas situaciones. También podemos llevar a cabo la generación de distintos materiales digitales que pueden ser textos, textos muy compactos, muy concretos. Recuerden que hoy en día también la información tiene que ser lo más precisa, objetiva y concreta posible. Entonces podemos utilizar aplicaciones o programas que nos permitan generar, resumir, esquematizar información que solamente sea esencial para poder explicar y comprender un tema, ¿sale? Entonces, ahí nosotros podemos utilizar, generar, perdón, infografías, algunas presentaciones esenciales, básicas, algunos flyers, ¿sí? Y esto lo podemos hacer con el uso de aplicaciones y programas. Un ejemplo es Canva, ¿sí? Otro ejemplo es Geniali, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, incluso si nosotros utilizamos inteligencia artificial, también la inteligencia artificial nos permite generar incluso videos o canciones, ¿sí? O incluso resumir textos a partir o generar infografías o presentaciones con texto, ¿sí? Utilizando la propia inteligencia artificial. ¿Ok? Y hablando de, precisamente, aquí tenemos otro elemento que es lo que ya estábamos mencionando ahorita, la inteligencia artificial y la educación personalizada. Como que aquí ya lo trabajamos de una manera más detallada aún. La inteligencia artificial o IA está revolucionando la educación al permitir una adaptación sin precedentes de los contenidos a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Los asistentes virtuales se convierten en tutores inteligentes,
fíjense bien, son capaces de dar respuestas a partir de su banco de información a casi todas las dudas que tú tengas con respecto a cualquier temática, ofreciendo apoyos individualizados y resolviendo dudas en tiempo real. Esto libera a a los docentes para enfocarse en tareas pedagógicas más complejas y en el acompañamiento personalizado. Es decir, es una herramienta que reduce las cargas de trabajo. Además, la IA permite un análisis de datos en tiempo real sobre el rendimiento de los alumnos, lo que facilita la identificación de áreas de mejora y la intervención temprana para optimizar el proceso de aprendizaje. La inteligencia artificial, como lo mencionamos anteriormente, también nos va a permitir brindar retroalimentación precisa, individualizada o grupal a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las ventajas de la IA en educación? Contenidos adaptativos, la IA ajusta los materiales didácticos a cada estudiante. Con IA se pueden diseñar materiales didácticos considerando, ahí les va, la etapa de desarrollo de los estudiantes. Si presentan alguna barrera cognitiva, si presentan alguna cuestión de discapacidad, la IA puede generarte planeaciones donde tú puedas especificar las necesidades que tienes con respecto a tu grupo. También se pueden llevar a cabo tutorías virtuales a través de los asistentes de IA que dan soporte y retroalimentación, ¿sí? A cualquier duda o inquietud que tú tengas. Análisis predictivo. La IA también puede llevar a cabo identificación de patrones de aprendizaje y áreas de mejora. Podemos incluso a través de la IA poder evaluar un escrito de un estudiante, poder determinar los errores ortográficos, los errores de redacción, solamente cargando el archivo y nos ofrece incluso retroalimentación, ¿vale? En algunas versión Pro, por ejemplo, ChatGPT, lógicamente te permite cargar archivos. Y entonces con esos archivos que tú cargues, él puede hacer infinidad de cosas que tú le solicites en los prompts. Aquí, una de las cuestiones importantes, que más adelante a lo mejor vamos a tener un curso específico sobre inteligencia artificial, es que tú sepas diseñar los prompts. Y esos prompts, una vez bien redactados o bien establecidos, te van a permitir a ti obtener los resultados que deseas obtener. Si no sabes o no tienes las bases para dar los prompts o indicaciones a la IA, muy difícilmente vas a poder obtener los resultados que deseas. ¿Sí? Ahora, lo que habíamos mencionado. En estos momentos, esta época, hay una demanda creciente dentro del terreno educativo hacia una educación híbrida y flexible. Una educación híbrida donde, pues sí, el estudiante tenga clases presenciales, pero también una parte de esas clases pueden ser a distancia. Yo hace tiempo en la otra universidad donde trabajo, pues bueno, ¿qué sucedió? En los estudiantes de preparatoria yo tenía que dar clases presenciales con ellos, pero una vez a la semana contactábamos a una maestra que les daba sesiones desde España. Entonces, de manera remota, ella se conectaba para completar las temáticas que nosotros veíamos o darles otra perspectiva y lograr aprendizajes mucho más enriquecedores. Entonces, era una enseñanza híbrida porque yo les enseñaba de manera presencial, pero una vez a la semana se tenían que conectar para poder interactuar, aprender, escuchar o llevar a cabo actividades con esta maestra. La educación híbrida se consolida como un modelo flexible que combina lo mejor de la enseñanza presencial y virtual, lo que les decía, permitiendo un aprendizaje asíncrono y síncrono, es decir, en distintos lugares y momentos o en distintos lugares, pero al mismo tiempo. Esta modalidad ofrece una adaptabilidad a las circunstancias individuales de los estudiantes. Claro que sí. Algunos estudiantes podrán desarrollar o estudiar un tema o un módulo de manera virtual o de manera presencial, según sus necesidades. Además, facilita el acceso a recursos educativos globales trascendiendo las barreras geográficas y permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo. Este enfoque fomenta la autonomía en el estudiante, la organización y gestión de su tiempo
que son habilidades cruciales para el siglo XXI. Recuerden que una de las habilidades es el aprendizaje autónomo. Los estudiantes también deben aprender de manera autónoma. A un dato que se me pasaba es el microaprendizaje. El microaprendizaje se basa precisamente en lo que les decía en una de las tendencias, que era generar información lo más compacta y precisa posible, esencial para que las personas, para que los estudiantes aprendan lo que realmente les sirve a ellos, ¿sale? Y entonces, ¿cuáles serían las ventajas de esta educación híbrida y flexible? Un aprendizaje asincrónico que implica la flexibilidad de horarios para el estudio individual. Ellos o los estudiantes pueden organizar sus tiempos para poder revisar los videos, para poder entregar y diseñar sus actividades, para poder llevar a cabo sus tareas, ¿sí? Y a lo mejor hay un tiempo determinado para poder concluir el curso. Acuérdense que también actualmente nosotros como docentes es muy difícil y poco sostenible el que tengamos capacitación presencial. Muchas veces la mayoría de los cursos son autodirigidos y entonces existe la plataforma, existen las actividades, pero nosotros las tenemos que ir desarrollando. A lo mejor si hay una guía, un facilitador asincrónico, pero en general nosotros vamos cubriendo cada uno de los módulos o actividades que se nos solicitan. Las clases sincrónicas implican una interacción en tiempo real con docentes y compañeros. La UNAM, por ejemplo, en el sistema de universidad abierta y a distancia, así funciona, ¿sí? La mayoría de las sesiones son en línea, son virtuales y solamente se ven una vez al mes para aclarar dudas e inquietudes en la carrera, por ejemplo, de Derecho, entre otras. El ritmo es personalizado. Cada estudiante avanza según su propia necesidad e implica el uso de recursos globales, acceso a plataformas y contenidos que puede tener en todo el mundo, solamente con contar con una red Wi-Fi. Entonces, teniendo acceso a una red de Internet, tú puedes conectarte a tu plataforma, tú puedes revisar tus contenidos, tus avances y seguir tomando tu curso, tomando tu seminario, estudiando tu posgrado, estudiando tu licenciatura, lo que sea. Y como habíamos mencionado, el uso de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida, pues también actualmente se utilizan mucho. Acuérdense que pues, una de las universidades que le ha apostado mucho a la clase invertida, pues es el TecMilenio, por ejemplo. TecMilenio desde bachillerato y nivel superior utiliza esa metodología de clase invertida, pero pues había tenido algunos retos ahí, pero sin embargo, pues sigue manejándola. Las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y la clase invertida o Flipped Classroom están ganando terreno por su capacidad para transformar el aula en un espacio dinámico y participativo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ya vimos en lo del el ABP de una manera global, pero el aula invertida ahora se invierte la situación. Toda la teoría, toda la parte teórica la revisamos en casa y se revisa con videos, con infografías, con textos, con resúmenes, ¿sí? Y las tareas o proyectos los realizamos en el aula. Toda la parte activa donde interactúan, construyen, socializan los estudiantes, desarrollan habilidades específicas, se dan en el aula. Por eso se llama aula invertida, ¿sale? Se invierten los papeles o las tareas. Aprendizaje basado en proyectos, ABP, sumerge a los estudiantes en desafíos del mundo real, incentivando la investigación, la colaboración y la resolución creativa de problemas. Desde nivel básico existe esa metodología y se usa. Los alumnos trabajan en proyectos significativos que integran diversas áreas del conocimiento. ¿Sí? Estos proyectos pueden ser de índole local, de índole regional, de índole estatal, nacional o incluso hasta mundial. El Flipped Classroom o aula invertida, ¿sí? Los estudiantes acceden a los contenidos teóricos antes de la clase, liberando el tiempo en el aula para actividades prácticas, para debates, para resolución de dudas con la guía del profesor o para la concreción de proyectos.
¿sí? Estas metodologías activas, estas metodologías sociocríticas, fomentan la creatividad, ya que estimulan el pensamiento original y soluciones innovadoras. Desarrollan el pensamiento crítico porque promueven el análisis profundo y la toma de decisiones para la resolución de un problema y mejora la colaboración, ya que impulsan el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Entonces, el ABP y el aula invertida, pues son algunos ejemplos de metodologías activas que pueden utilizar, que están utilizando o que pueden utilizarse en las escuelas para generar aprendizajes mucho más significativos en los estudiantes y desarrollar habilidades que verdaderamente van a ocupar en su vida futura. ¿Sí? Como trabajar colaborativamente, como comunicarse de manera oral y escrita de manera clara, de manera concisa, precisa, como saber manejar información, interactuar con otras personas, ser empáticos, ser tolerantes, superar la frustración. Todos estos elementos forman parte o van consigo de las metodologías activas. ¿Sí? Y ahora también existe la parte de bienestar y sostenibilidad en las aulas. Yo les había comentado que las nuevas tendencias en educación están o van muy de la mano con los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esos ODS, que son 17, son los que ha declarado la ONU en su Agenda 2030, sí, que son metas a lograrse para ese año, para el 2030. Entonces, la educación actualmente busca que los estudiantes se conozcan estos objetivos y se responsabilicen hacia el logro de dichos objetivos. La educación moderna no solo se enfoca en rendimientos académicos, sino también en el bienestar integral de los estudiantes y en la promoción de una conciencia sostenible. Los programas de salud mental y educación emocional son esenciales. Asimismo, las aulas se están convirtiendo en espacios donde se aprende y discuten los desafíos globales, como son los ODS. De hecho, a los estudiantes se les enseña a debatir, se les enseña a argumentar, se les enseña a defender sus puntos de vista, preparándolos para ser ciudadanos responsables y comprometidos con el futuro de nuestro planeta. Y entonces, en ese sentido, se plantea una educación sostenible que desarrolla la conciencia crítica, ambiental, perdón, y el desarrollo de prácticas ecológicas, cuidado del medio ambiente. Salud mental, que implica apoyo emocional y estrategias para mejorar el estrés, para manejar el estrés. En ese sentido, el regular sus emociones, resolver conflictos mediante el diálogo, la inteligencia emocional, desarrollo de habilidades para comprender y gestionar emociones, lo que acabamos de mencionar, y ciudadanía global, formación en valores de respeto y responsabilidad social. ¿Sale? Entonces, estas nuevas enfoques en educación están vinculados a lo que son los objetivos para el desarrollo sostenible, que son estos. Los ODS, los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pues aquí los tenemos. Solo los voy a mencionar. Hay algunos videos en la red donde pueden, pues un poquito más analizarlos. Un número uno, fin de la pobreza. Dos, hambre cero. Tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento. Siete, energía asequible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria innovadora e infraestructura. Innovación e infraestructura, perdón. 10, reducción de las desigualdades. Fíjense, aquí está en la parte social. Ciudades y comunidades sostenibles, cuidado del medio ambiente, producción y consumo responsable, cuidado del medio ambiente, acción por el clima, cuidado del medio ambiente, vida submarina, cuidado del medio ambiente, vida de ecosistemas terrestres, cuidado del medio ambiente, paz, justicia e instituciones sólidas, la parte social y emocional, alianza para lograr estos objetivos. Los 17 ODS que estamos manejando aquí, pues se perfilan y están incluso presentes de alguna manera en los principios de la nueva escuela mexicana que está manejándose en este momento en educación básica y media superior. Los ODS están contenidos, están presentes en los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Ujú. Otro elemento también que se está perfilando, que se está haciendo hincapié en estos momentos, es la formación de los docentes
de una manera continua. Lo mencionamos también en la sesión uno de una manera general. Y entonces aquí nos señala que la rápida evolución de los enfoques innovadores en educación hace que la formación docente continua sea más esencial que nunca. Es decir, es algo que ya no es negociable. Los educadores deben estar en constante actualización para adaptar sus metodologías a las nuevas realidades del aula. Esta capacitación abarca desde el dominio de las nuevas tecnologías educativas hasta el desarrollo de habilidades de colaboración, la implementación de técnicas de evaluación formativa, asegurando que los docentes estén equipados para impulsar el éxito de los estudiantes. Es decir, se deben generar programas de actualización para los docentes, tanto primordialmente digitales, línea, autodirigidos, debido a la carga de trabajo que tienen los profesores. Es muy complicado a veces que se trasladen a un lugar específico. Entonces, tenemos que entrarle formalmente al uso de las tecnologías, a aprender a utilizar plataformas digitales. ¿Para qué? Para poder autogestionar nuestro aprendizaje. Y eso implicó el dominio tecnológico, capacidades en el uso de plataformas digitales, en el uso de inteligencia artificial, de herramientas interactivas, llevar a cabo estrategias colaborativas, desarrollo de habilidades para fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, participar en foros de aprendizaje y la evaluación formativa, implementación de métodos de evaluación que guíen y mejoren el proceso de aprendizaje continuo. ¿A partir de qué? De el enfoque formativo en evaluación, ¿sí? Y por último, la reflexión final y los retos futuros. Esto tenemos para el cierre de la sesión 2, ¿correcto? Ya en la sesión 3 vamos a ver la continuación de todo esto, porque vamos a plantear una propuesta innovadora específica. Dice, la transformación educativa no es un destino, dice, sino un viaje continuo que requiere una visión integral y una capacidad de adaptación constante. ¿Qué quiere decir? Que constantemente nos estamos innovando y constantemente nos estamos transformando, que no es una meta como tal, es un proceso. El innovar se va dando el día a día. En la innovación hay riesgos. En la innovación podemos cometer errores. En la innovación podemos creer que nos va a salir de maravilla lo que planeamos y no nos sale. O al revés, algo que no tenía o teníamos medio estructurado resultó ser excelente. Hemos explorado enfoques que van desde la personalización impulsada por la IA hasta en la importancia del bienestar y las metodologías activas. Hemos trabajado varias cosas, varias propuestas el día de hoy, pero el desafío ahora es cómo cada uno de ustedes como profesores, como futuros líderes educativos, va a incorporar estas tendencias, con lo que decía la sesión uno, estas tendencias innovadoras en su práctica docente. La clave está en experimentar, en atreverse, en fracasar, en reintentar, en aprender del error, en reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que tenemos que mejorar, ¿sí? Y tener una mente abierta para colaborar y aprender de los demás y mejorar así la educación. Entonces, maestros, esta es la sesión número 2. Espero se hayan llevado bastantes aprendizajes, hayan conocido de una manera pues global, como es el propósito, de algunas de estas tendencias, de algunas de estas propuestas en innovación educativa que están presentes en este momento y que de alguna manera ustedes pudieran aplicar en sus aulas, en sus espacios escolares, como directivos o como docentes o como supervisores y que además pues nos mueva y nos conflictúe para poder seguir aprendiendo más de estos temas. Nos vemos en la sesión, dejo de compartir, perdón, para despedirme. Nos vemos en la sesión número 3 que va a estar bastante interesante y bueno, ya va a implicar un reto para nosotros. Nos vemos en la sesión número 3 y que pues el día de hoy se hayan llevado muchas cosas que los conflictúen, muchas cosas, muchos conceptos, muchos ideas que los lleven a replantearse su labor como docentes o como personajes activos en educación.
De antemano me despido de ustedes, que tengan excelente tarde y nos vemos en la sesión número 3. ¿Sí? Hasta luego.